la sabiduría y que ante todo nos dé la capacidad de obedecer la palabra. Amén. Porque la palabra de Dios dice que no seamos oidores, sino hacedores, ¿cierto? Y cuesta mucho obedecer, pero trae una bendición muy grande. ¿Quién quiere que el Señor hoy lo fortalezca para que podamos obedecer la palabra? Que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, la dirección y que nos dé ese dominio propio para poder decir sí lo voy a hacer, independientemente de lo que esté viviendo. Amén. Entonces usted va a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, en esta noche dirígenos. Padre, toca nuestros corazones, Señor. Señor, sabemos que este es tu reino y necesitamos, Señor, que cada día te establezcas más en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, mira nuestros corazones, Señor, y tócanos, redargúyenos, convéncenos, Señor. Padre Santo, que todo problema, toda necesidad, toda dificultad, toda enfermedad, Señor, hoy se vaya de nuestras vidas, Señor, y que tu reino y tu justicia y tu verdad reine en nuestros corazones, porque esa es tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque en ti está la fuerza y en ti está el poder, Señor. Gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia hoy podemos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos encontrar reposo para nuestra alma, descanso, paz para nuestro corazón, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque muchos andan por el mundo angustiados, desesperados, Señor. Pero hoy nosotros tenemos una esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ayúdanos a valorar, Señor, el precio que pagaste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a hacer y a cumplir esa obra que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a aprovechar el tiempo, Señor. Aprovechar el tiempo, Señor, porque nuestra vida es como un soplo, Señor, como un suspiro, dice tu palabra, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a estar apercibidos y a vivir una vida agradándote a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro fortaleza para nosotros, Señor, para este pueblo, Padre. Y declaramos, Señor, tu bendición. Y declaramos, Señor, mentes abiertas, Señor. Padre, pensamientos atados y llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Declaramos que toda fortaleza, todo argumento, todo orgullo y toda altivez hoy se derrumba y declaramos que tu palabra da fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, vamos a empezar hoy el mes de julio, ¿cierto? Y vamos a hablar de la unidad. ¿De qué hablamos el mes de junio? De la transformación. Dejémonos transformar por el Señor, porque pasó junio, pero el proceso sigue. Y para ser transformados necesitamos ser pulidos, formados. Entonces dejémonos formar por el Señor, transformar, amén, para que podamos brillar, para que podamos ser esa luz que resplandece en medio de la oscuridad, amén. Entonces, la unidad, vamos a ver este mes, la unidad, y hoy la palabra es la unidad en el Espíritu. Unidad en el Espíritu. Si no hay unidad en el Espíritu, no hay unidad física. La unidad física se logra cuando tenemos primeramente una unidad en el Espíritu. Los matrimonios se unen, hay muchas formas de unirse, de hacer pactos, pero la verdadera unidad que Dios quiere empieza por el Espíritu. Entonces, vamos a mirar en Juan 17:21.
San Juan 17, 21. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo sé que este versículo lo hemos leído mucho, pero yo quiero que hoy no sea igual, que hoy nos dé el Señor la luz, que hoy nos ilumine para poder entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. A veces pasamos situaciones difíciles, nos toca llorar, pero es porque realmente no le prestamos atención a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces necesitamos ser tallados. Pero si usted es diligente para escuchar y para actuar, va a ser más fácil. Cuando usted tiene un hijo rebelde, cuando usted tiene un hijo obediente, ¿con quién es más fácil? Con el obediente, ¿cierto? El rebelde usted lo corrige mal, lo castiga mal, le toca llorar más. Pero cuando nosotros le prestamos atención y si no lo entendemos, pues tenemos al Espíritu Santo que le podemos decir, dame la sabiduría, dame el entendimiento y dame la capacidad de poder entender y hacer lo que tú quieres en mi vida. Amén. Entonces dice, el Señor Jesucristo estaba orando al Padre y diciéndole, Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Entonces, hay tres cosas muy importantes que Jesús nos quiere decir aquí. Dice, la primera es, Él busca la unidad con su Padre. O sea, Jesús buscó la unidad con su Padre. Y la segunda es, oró a su Padre para que nosotros fuésemos uno con Él. Y también dice, para que el mundo crea en el Dios verdadero. Hay tres pasos importantes que la palabra nos enseña y dice que Jesús buscó la unidad con su Padre, oró a su Padre para que nosotros fuésemos uno con Él y para que el mundo crea en el Dios verdadero. Entonces dice, Jesús hizo en este versículo tres cosas que nosotros debemos hacer si somos seguidores de Cristo. Si somos verdaderamente seguidores de Cristo, Él lo hizo, pero yo también lo debo hacer. No es que Jesús lo hizo y entonces yo también lo debo hacer, pero ¿cómo es que yo lo voy a hacer? Entonces dice, ¿qué hizo Jesús para estar unido a su Padre y para poder hacer su voluntad? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para encontrar la unidad con el Padre? Porque es que Jesús bajó del cielo, pero Él era un humano como usted y como yo. Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Pero su Padre estaba ya sentado en su trono, pero Él estaba aquí sufriendo, como lo estamos nosotros, con dificultades, persecuciones, problemas, no como nosotros, peor que nosotros. Entonces dice, ¿qué hizo Jesús para estar unido a su Padre y para poder hacer su voluntad? Usted tiene que decir, bueno, ¿qué fue lo que Jesús hizo para lograrlo? ¿Y qué fue lo que Él hizo para poder vencer tantas dificultades y tantos problemas? Porque es que a nosotros nos hablan de la palabra y nos invitan a la iglesia y nosotros seguimos con una mente pensando, ay, es que yo voy a la iglesia y entonces voy alabo al Señor y se me acabaron los problemas. Estoy esperando que se me acaben los problemas, no. No es así. No, usted tiene que entender que Jesús ya nos dio salvación, pero que Jesús nos hizo un llamado y que tenemos que buscar en su palabra qué es lo que yo y cuál es la tarea que yo tengo que hacer.
Si verdaderamente queremos tener éxito en el cristianismo, si realmente queremos ser cristianos llenos de bendiciones, tenemos que preocuparnos por mirar cuáles fueron los pasos que Jesús dio aquí en la tierra. Entonces dice, ¿qué hizo Jesús para estar unido a su Padre y poder hacer su voluntad? Primero, oraba, oraba y oraba. ¿Cuánto nos cuesta orar, orar y orar? Y no es tan difícil, es simplemente la disposición del corazón. Pero si usted sabe que orando puede vencer, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos dejamos arrastrar por el mundo simplemente porque no doblamos nuestras rodillas y oramos como lo hizo Jesús? Y vamos a mirar la palabra en Marcos 1:35. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tenemos que buscar un espacio para hablar con el Señor. Tenemos que buscar un lugar a solas para hablar con el Señor. Y de esta forma, así como Jesús venció, nosotros también vamos a vencer. Y dice, segundo paso que Jesús hizo, yo no le estoy enseñando algo raro, algo extraño, yo sé que todos ustedes lo saben, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo obedecemos. Pero entonces Dios vuelve y dice, otra vez, vamos a otra vez a hablar de la palabra, otra vez para a ver si obedecemos. Entonces tenemos que seguir escuchando y escuchando para ver si de pronto, si obedecemos y podemos tener victoria en nuestra vida. Entonces el segundo paso es el ayuno. Jesús ayunó. Un cristiano que no ayuna no puede vencer. Porque, ¿para qué es el ayuno? Dice, para enfrentar y vencer cualquier tentación. Nosotros en el mundo estamos rodeados de puras tentaciones y siempre las van a ver. O sea que si Dios nos dio esta arma y ya vino Jesús y lo hizo para mostrarnos que sí funciona, entonces, ¿qué más tendrá que hacer Dios? Nos dio las armas y mandó a su Hijo para enseñarnos cómo vencer. Nosotros simplemente tenemos que ser sensibles y decir, bueno, Dios me llamó, voy a aplicar cada paso y verá que le funciona. Y verá que usted se levanta y usted va a ser un hombre y una mujer victorioso y va a alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene escondidas para usted, que no las perdemos por no obedecer. Miremos la palabra en San Mateo 4:2. San Mateo 4:2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Para qué ayunó? ¿Qué le pasó en ese momento? Se encontró con Satanás, ¿cierto? Y lo venció, porque estaba fortalecido, porque estaba lleno de la presencia de Dios, porque buscaba esa relación con el Padre, esa unidad con el Padre. Entonces, cuando nosotros buscamos esa unidad con el Padre, vamos a vencer cualquier cosa que se nos presente. Y a veces decimos, ¿por qué yo no salgo de esto? Porque usted no tiene claro qué fue lo que Jesús hizo y que yo también lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? Jesús era Dios, ¿y quién soy yo? Si Jesús siendo Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros que somos polvo, que somos un suspiro? Con mayor razón. Entonces, a veces
nos creemos como tan fuertes que decimos yo soy capaz solo, yo no necesito hacer nada de eso porque yo venzo y soy capaz de pasar las cosas solo, y eso no es verdad. El segundo paso dice que se guió por sus palabras, Lucas 2:49, se guió por sus palabras, por las palabras de su padre. San Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué estaba haciendo? Ocupado haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted qué tiene que hacer? Cuando usted busca en la palabra qué es lo que usted debe hacer. Entonces, a medida que nos disponemos, vamos a entender por qué Dios nos llamó y para qué nos llamó. Pero si seguimos ahí todavía pensando, no es que yo voy a la iglesia, canto, escucho y salgo. No, no, no. Es que Dios tiene un propósito con nosotros y Él no nos va a dejar en paz. Él no nos va a dejar quietos. Si usted no lo escucha y no busca, ¿para qué usted está hecho? ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Cuál es el propósito en el reino de Dios para usted? Entonces, usted va a seguir sufriendo y yo voy a seguir sufriendo. Entonces, dice en el segundo paso, dice que primero buscó la unidad con su padre, luego oró a su padre para que nosotros fuésemos uno con él. Dice interceder, orar para llegar a ser uno con él. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? La segunda parte. La primera es orar, ayunar y obedecer sus palabras. Cuando usted a alguien le dice, no, es que no es así, no, es que la palabra me dice que es así. Entonces usted hace lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué se está guiando usted? Por la palabra. Entonces, son 3 pasos que Jesús hizo para lograr la unidad con el Padre. Si usted y yo lo hacemos, vamos a encontrar la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. Entonces, miremos otra cosa que Jesús quiso lograr acá, y dice que interceder, orar para llegar a ser uno con Él. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice, amando sus palabras y aborreciendo el mal. Dice que debemos interceder. Jesús ya lo hizo, seguimos nosotros. Interceder y orar. ¿Para qué? Para que podamos ser uno con Él. Si yo veo que mi hermano no es uno con Él, entonces mi trabajo es orar para que él pueda tener una unidad con el Señor. Porque si él logra tenerlo, entonces vamos a poder ver la gloria de Dios, que es el tercer punto. Dice, amando su palabra y aborreciendo el mal. En Proverbios 10:13 dice que en el verdadero temor de Dios es aborrecer lo malo. Cuando usted dice, ay, pero bueno, si el verdadero temor de Dios es aborrecer lo malo, y si yo no lo aborrezco entonces, si yo amo lo malo, entonces ¿qué puedo hacer ahí? Por ejemplo, el que dice, bueno, el verdadero temor de Dios es aborrecer el mal, pero a mí me fascina, me gusta hacer lo malo. ¿Cuál sería la solución entonces? En su corazón hay iniquidad. Iniquidad cuando en mi corazón hay un deleite por hacer lo malo, por ser chismoso, por mentir, por adulterar, por beber. Es porque en mi corazón hay arraigado, está arraigado la iniquidad. Y dice que también hay una solución para eso. Pero lo que pasa es que queremos las cosas fáciles. Como que vine a la iglesia y que se me vaya todo lo malo que tengo. No, no, no. Tenemos que mirar y utilizar las herramientas para poder yo ser libre. Y el humilde lo hace.
El orgulloso dice que va, esto no funciona, hasta luego. No. El que es humilde y quiere realmente encontrar una respuesta para su vida, entonces dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces dice que cuando yo no aborrezco lo malo, es porque en mi corazón hay iniquidad. Y acuérdense que la iniquidad es un pecado premeditado. Es algo que ya está planeado. Que usted dice, voy a hacer esto y lo voy a hacer así. Y usted está maquinando, el enemigo está maquinando algo para destruirte. Pero cuando usted identifica esto y lo reconoce, se arrepiente y ayuna, porque en Isaías 58 dice que el ayuno es para romper toda ligadura, toda iniquidad, para romper todo yugo, para quebrar, para romper cadenas de esclavitud al pecado. Si usted no se dispone a ayunar y decir, yo quiero ser libre, yo necesito rendir mi corazón y humillarme porque yo necesito ser libre, pero si usted sigue ahí feliz, no es que me fascina, no, y es que qué rico yo poderlo hacer, no, es que porque estoy aquí, porque soy cristiano y no lo puedo hacer, no, 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 no tenemos la verdadera libertad en el Señor, y Dios quiere que seamos libres para agradarlo, para servirle, amén. Entonces, dice, si no le aborrezco, sino que lo amo, es iniquidad. Debo reconocer y arrepentirme. Debo ayunar para cortar toda ligadura de impiedad. Dice que Dios nos entrega estas armas, pero ¿quién las quiere tomar? Ahí está el problema. ¿Quién realmente quiere ser libre para poder encontrar esa unidad con el Padre? Para poder hacer que otros encuentren esa unidad con el Padre, y para que, el tercer punto dice, para que el mundo crea en el verdadero Dios. A veces decimos, ay, qué rico que el marihuanero de la esquina conociera. Ay, qué bueno que esa pareja, como pelean, como, ay, tan rico. Pero es que nosotros tenemos la solución en las manos. Dice, si yo busco la unidad con el Padre, entonces buscamos esa unidad en el Espíritu, entonces dice que el mundo va a creer en el verdadero Dios. Y Dios está esperando eso de nosotros. Ese es el encargo que Él nos hizo, que seamos uno con el Padre para que la gente crea en Jesucristo, para que la gente lo reconozca y pueda decir, yo lo necesito también. Y podamos tener una verdadera ciudad, nación, y en el mundo entero haya un avivamiento como el que nosotros anhelamos. Amén. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Muy poquitos. Pero bueno, igual Dios busca 1, 2 o 3 que lo hagan, y en esos se glorifica. Y los otros van creyendo a poquitos, pero Dios quiere que seamos prontos para obedecer. Dice, ¿quién desea ver a su familia creyendo en el Dios verdadero? ¿Cierto? Pero ¿cuál es la forma y cómo lo vamos a lograr? Buscando la unidad con el Padre, en que el Padre y nosotros seamos uno, por medio de la oración, del ayuno, vamos a tener esa verdadera unidad con el Padre. A veces decimos, yo tengo un ministerio, pero ¿yo qué estoy haciendo para lograr que ese ministerio fluya en mí? Porque es que eso no se va a dar solo. No, nos vamos a quedar sentados esperando y nos vamos a morir sin lograr hacer nada, porque nosotros tenemos que actuar. Dice, creer en Jesús. Usted le pregunta a las personas y todas las personas por lo general dicen, es que yo creo en Jesús, Él murió en la cruz, Él murió por mis pecados y yo creo. Pero el creer implica algo muy grande,
Y es que el que cree en Jesús, obedece la palabra. El que cree en Jesús, obedece la palabra. Si usted no obedece la palabra, usted no cree en Jesús. No cree. No cree en Jesús. Entonces podemos estar en la iglesia, pero Jesús no está en mí, porque yo no obedezco su palabra. Porque si usted mira, San Juan 15 dice que el que permanece en mí, él va a estar, también va a permanecer en nosotros. ¿Y qué es permanecer en mí? Es que sus palabras estén en mi corazón. Entonces Él va a estar conmigo. Si sus palabras no están en mi corazón, Él no está conmigo. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros mismos nos creemos la mentira de decir, yo soy salvo porque voy a la iglesia. No, usted es salvo porque usted practica la palabra. Usted es bendecido porque practica la palabra. Entonces, dice, si obedecemos estos pasos, la tierra será llena de su gloria. Si obedecemos cada uno de estos pasos, la tierra va a ser llena de su gloria. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque escrito está, la tierra será llena de su gloria. Pero lo más bonito es que Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos partícipes de esa gloria. Que cuando usted vea la gloria de Dios, usted pueda decir, yo estuve ahí, Dios me llamó y yo lo hice, yo ayudé, yo me esforcé. Entonces la satisfacción que vamos a sentir es muy grande. Por eso dice que en el cielo van a haber coronas. Hay coronas para aquellos que escucharon, obedecieron y fuimos ese instrumento para que el reino de Dios fuera establecido aquí en la tierra. Dice, vamos a mirar Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Una persona solícita es una persona pronta, diligente y no deja de hacerlo. Entonces, Dios nos manda a ser solícitos. ¿Para qué? Para poderlo lograr. Porque es que a veces de pronto lo hice una vez, pero no lo volví a hacer. De pronto esta semana oro, pero, o sea, usted tiene que ser solícito, usted tiene que ser pronto, diligente para obedecer, para aplicar cada uno de estos pasos, para que podamos ver la gloria de Dios. Dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Cuando nosotros tenemos esa verdadera unidad en el espíritu, esa comunión con el Padre, nada de lo que nos pasa, no que no nos duela, sí duele, pero nada nos saca del propósito de Dios. Usted puede llorar, puede sufrir, puede pasar necesidades, pero cuando usted busca la unidad con el Padre, usted permanece. El que no busca la unidad con el Padre se desvanece, se desapareció. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a ayudar a permanecer. Es lo único, la unidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es ese consolador, es ese ayudador, el que nos guía, el que nos enseña. Entonces, cuando usted busca esa unidad, usted va a tener discernimiento para usted entender lo que está viviendo. Porque dificultades sí hay, pero momentos de alegría, de gozo, de paz, de regocijo, de bendición, también los hay. Pero tenemos que estar fuertes y preparados para en el momento de la dificultad. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Unidos con el Padre.
unidos con el Padre. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Y uno dice, sí, es que yo tengo los ojos en Jesús, pero cualquier cosita que le pasa, lo desanimó. No, no. Para usted tener la mirada puesta en Jesús, es que pase lo que pase, usted permanece. Porque usted dice que no hay más salida, la única solución es Dios. Y si dejamos la única salida, entonces ¿para dónde cogemos? Entonces dice que debemos ser solícitos en buscar esa unidad con el Padre. ¿Qué es solícitos? Que si en la semana mínimo usted debe ayunar una vez como cristiano. Y yo sé que nosotros no le ponemos mucho cuidado a eso, pero si usted es cristiano y usted quiere vencer, usted mínimo debe ayunar una vez en la semana. Solícitos, no es que no puedo, no sé, o sea, usted verá cómo lo hace con el Señor, por su trabajo, no sé, es que es su vida personal con Dios. Por lo general nosotros no tenemos que darle cuentas a nadie, pero si yo quiero permanecer en Dios, tengo que buscar la unidad con el Señor. Y estos son los pasos que Jesús hizo y que nosotros también los tenemos que hacer. Entonces, dice que para esto tengo que vivir en el Espíritu. Para yo poder estar siempre dispuesto, tengo que vivir en el Espíritu. Dice en Romanos 8:14, dice, solo los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo? Si nosotros no vivimos en el Espíritu, Dios no nos va a tomar como hijos. No nos va a tomar como hijos porque Él dice, solo los que son guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Entonces tenemos tres enemigos muy fuertes del Espíritu. Y les voy a mostrar un poquito de algo que ya sabemos, pero les voy a recordar. Sabemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Resulta que el espíritu dice la palabra que está dispuesto. Dice que nuestra carne es débil, pero ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué hay en nuestra alma? Emociones, pensamientos y sentimientos. Entonces póngale cuidado, ¿qué pasa con el alma? Que el problema aquí es el alma. El alma tiene sentimientos y emociones y pensamientos. ¿Qué es lo que lo mueve a usted? Lo mueven los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Entonces resulta que esas tres cositas son el yo. Ese es el yo que habla Pablo. El yo son mis emociones, mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, como yo hoy no tengo ganas, como es que me hicieron, como es que, o sea, nuestros sentimientos y emociones nos hacen y nos dominan. Y la persona que vive por los sentimientos, emociones y pensamientos no vive en el Espíritu. Vive para su yo, lo que siente, lo que piensa y lo que cree. No. La persona que vive por los sentimientos y emociones vive en la carne. Porque a mí me pueden hacer lo que sea, pero es que Dios es Dios. Y yo estoy buscando a Dios. Entonces, dice que son tres enemigos que son los malos sentimientos, no los buenos sentimientos. Malos sentimientos, malas emociones y malos pensamientos. Pero Dios es muy lindo y Él en su palabra tiene solución para todo. En 2 Corintios 10:4 dice, miremos qué dice 2 Corintios 10:4. También hay solución, pero tenemos que saber cómo y cómo lo vamos a hacer para poderlo lograr. Dice,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El otro versículo también, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando usted tiene malos pensamientos, ¿usted qué tiene que hacer según este versículo? Usted dice, usted tiene que estar apercibido y decir, yo ato todos mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. O sea que usted empieza a declarar con su boca que la autoridad en su mente la tiene Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos vencer? Porque estamos desapercibidos y pensamos que Dios lo hace todo porque yo vengo a la iglesia. No nos engañemos más. Tenemos que coger la palabra y ponerla por obra y declararla en mi vida, porque la palabra de Dios está llena de armas poderosas. Mire que ahí decía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y si nosotros queremos estar en el reino de Dios, necesitamos ser espirituales y tomar esas armas para poder vencer. Amén. Entonces dice que yo tengo que dejar todo lo que siento a un lado y buscar a Dios. Todo. Usted no se puede dejar guiar porque es que hoy no quiero, es que hoy estoy aburrido, es que hoy no. Todas esas malas emociones y esos malos sentimientos no te van a dejar salir adelante y dejar que el Espíritu reine en su vida. Porque mire que si usted deja todas esas emociones y sentimientos a un lado y usted busca a Dios, usted ayuna, usted va y ora, usted va al culto, usted se postra en su casa, ay no, ¿qué importa lo que siento? Me dolió, pero ¿qué importa que voy a llorar? Pero lo hago. Entonces, cuando usted lo hace, resulta que dentro de usted hay un poder sobrenatural que usted dice, uy, ay no, tremendo, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo lo puedo lograr? Ni yo misma lo entiendo. Entonces, es porque en ese momento estamos permitiendo que el Espíritu tome el control de mi vida. Recuerden, tenemos cuerpo, alma y espíritu. En el alma están tres cosas que hacen que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios, porque el enemigo las usa. O dígame, ¿cuántas cosas usted no piensa? Horribles, horribles de malas. ¿Usted qué cree que quién le pone eso ahí? Cuando alguien te maltrata, te hiere, te dice cosas feas, ¿usted qué cree que el enemigo que está haciendo con usted? Entonces, cuando yo digo no, voy a dejar todo eso a un lado, voy a dejar mi yo a un lado y voy a buscar la presencia de Dios. Y yo les aseguro que esto nos hace más que vencedores. Dicho por el apóstol Pablo, que cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu, somos más que vencedores. Ya no más que me hicieron, que me dijeron, que es que me siento así. Es más, a veces ni nos hacen nada, pero nos sentimos mal nosotros mismos. Y decimos, pero yo ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo mi ánimo así? ¿Por qué estoy pensando así? Resulta que es el enemigo queriéndonos sacar de esa comunión con Dios. Amén. Entonces yo quiero que usted se coloque de pie. Yo quiero que usted levante sus manos y que le diga al Señor, yo te entrego mi yo. Estos malos sentimientos, estas malas emociones, estos pensamientos los ato. Yo quiero que usted lo haga con sus labios, que usted lo declare ahí, porque es que a usted se le debe quedar grabado esto para que allí en su casa,
en su trabajo, en lo que usted hace, donde usted estudia, y usted tenga estas dificultades, usted diga, no, esto no puede, o sea, estos pensamientos no. Dice la palabra en 2 Corintios 10:4 que yo puedo atar todos mis pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Entonces su mente cambia, se limpia, empiezas a pensar cosas de bendición, empiezas a pensar que sí lo puedes lograr, que sí vas a vencer. Y esas emociones, dejarlas a un lado, decirle, Señor, te entrego esto que siento, este malestar que siento dentro de mí, que ni siquiera lo entiendo. Cierre sus ojos ahí, por favor, y empiece a hablar con el Señor y a decirle, Señor, toma mi vida, Señor, tú me conoces y yo necesito vencer, Señor. Padre, no permitas que mi vida se pierda, Señor, no permitas que el estar en este lugar sea en vano, Señor. Padre, ayúdame, Señor, toma mi vida, toma estas emociones y sentimientos, Señor. Padre, y hoy, Señor, yo quiero sentir tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ministranos, Señor, en esta noche. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, llévate toda opresión, Señor, toda contaminación, Señor, todo lo que el enemigo ha colocado, Señor, para perturbar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tócanos y llénanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, Señor, levante sus manos y anhele la presencia del Señor, anhele esa unidad con el Espíritu.